constriñe más la capacidad de alguna vez hablar. Esto tiene bases científicas muy interesantes. Les voy a contar un solo experimento que se ha hecho. Salomon Asch, un psicólogo social, armó una serie de grupos de 8 personas. 7 de cada 8 personas eran cómplices de Asch, eran amigos suyos, conocían el experimento perfectamente, iban a ser cómplices, y había uno de los 8 que era la rata de laboratorio. Era el tipo al cual realmente íbamos a estudiar. ¿Y qué hacía Asch? Hacía lo siguiente, agarraba el grupo y le decía, oiga, indíquenme ustedes, les daba 2 papeles con 4 líneas, una línea en un papel, 3 líneas en el otro papel, y les pedía que les dijera a qué línea se parecía más A, B o C respecto de la primera línea que no tiene letra. ¿Cuál es la línea más parecida de estas 3 a la línea que no tiene letra? ¿Qué respuesta darían ustedes? C. ¿Unánime o alguien piensa otra cosa? C. Yo también diría C. Todo el mundo diría C. Ahora, ¿qué encontró Asch? Asch encontró que al tener a sus 7 cómplices y hacerlos a propósito a cambiar de letra, podía influir en la opinión de los demás. Entonces, sus cómplices decían, no, no es C, es B o es A. Reiteradas veces, el 80% de los sujetos de prueba cambiaban su respuesta. ¿Por qué? Por la presión social que generaban los otros 7. Vos tenés a 7 tipos que dicen es B y para vos es C, y entonces el 80% de las personas al ver 7 diciendo es B, decían ok, bueno, es B. Y estas personas sabían en su foro interno que no era B, que era C. Pero lo dicen de esa forma para conformar con el grupo. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Saben, por ejemplo, que el aborto está mal, pero quieren conformar al grupo en el cual se rodean. Entonces terminan adhiriendo a estas causas. Esto nos lleva a concluir algo que es muy importante, que es el poder que tienen los medios de comunicación sobre nosotros. Porque acá la palabra clave fue la palabra percepción. Yo les dije que se percibe como mayoritaria, la opinión que se percibe como mayoritaria o la opinión que se percibe como minoritaria. Los medios de comunicación pueden influir sobre la percepción que nosotros tenemos sobre la cantidad de gente que apoya a una opinión. Les pongo un ejemplo muy claro. Hagan una marcha pro vida aquí en Resistencia, o los medios no aparecen, que es lo más probable, o si aparecen van a sacar una foto en el peor lugar posible. Te van a sacar la foto en la esquinita donde se vea menos gente, que hay un hueco. Si hay alguna imagen religiosa, mucho mejor, así se acusa de que eso fue algo religioso. Y va a salir alguna notita en ese sentido. Ahora, vos armás una marcha feminista, abortista, etcétera, y vas a tener, te lo puedo garantizar, todos los medios de Chaco sacando las mejores imágenes posibles, ocupando los mejores lugares de los periódicos y seguramente, ¿por qué no?, también la tapa. Me imagino cuando vino acá el Movimiento Nacional de Mujeres. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? Minimizan nuestra visibilidad social para que nosotros entendamos que somos minoría, porque entendiéndonos como minorías nos callamos la boca. Si nosotros logramos tener conciencia mayoritaria, empezaríamos a hablar de otra forma, con otro empoderamiento, como se dice hoy. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y bueno, pero por supuesto, lo que les comenté hace un rato, nenitas de 10, 11, 12 años, llevando el pañuelo verde, fanatizadas además. Acá tenemos la revista TKM, que es una revista de moda, digamos, entre los teenagers, que lleva notas como esta, del pañuelo a la moda, el verde se apoderó de todo. Si vos querés utilizar el pañuelo celeste, estás en riesgo. Acá tenemos el caso de una chica que es de Buenos Aires, es lesbiana, por ejemplo, y ella salió con su pañuelo celeste porque es provida, y la morieron a patadas entre 5 feministas en el piso. Subió sus fotos con todas las heridas, contó su historia. Ahora ustedes díganme cuáles son los incentivos que esta chica tiene para seguir usando el pañuelo celeste. Ninguno. Esta gente avanza creando conflictos artificiales. Divide y reinarás, dice una máxima típica de la política, una máxima clásica de la política. Si yo divido, yo estoy por sobre las partes. 2 noticias rápidas, 2 casos rápidos para comentar. Primero, en Suecia, el partido de izquierda llevó un proyecto de ley al Parlamento sueco para proponer que los hombres orinen de sentados en los baños.
Y uno dice, había un conflicto, digo, porque yo haga pis parado en vez de sentado. Y que las mujeres lo hagan de sentado y haya una diferencia en la forma en que orinamos. Crean conflictos de la nada. Y ustedes además piensen un segundo, ¿qué ocurriría si todos los suecos votan a favor y dicen, bueno, la ley pasó, ahora la implementamos? ¿Cómo la implementás? O pones un policía al lado de cada inodoro para que el policía revise a ver si estás haciendo pis de parado o no, cosa que sería poco cómoda por lo demás. O haces una suerte de reality show, un gran hermano, y filmás con camaritas y tenés burócratas atrás de pantallas mirando el pis de los suecos, a ver si alguien violenta o no esta ley. Yo lo ironizo de esta forma para que ustedes se den cuenta que el objetivo no es implementar ni sancionar esta ley. El objetivo es otro, es bajar de arriba un discurso hacia abajo, en el sentido de que entre los sexos estamos en un conflicto. Y en ese conflicto tenemos, por suerte, a nuestros amigos los políticos que van a venir a solucionarlo. La realidad es que el político te creó el conflicto y es el político el que después te vende la solución, bajo la presunción de que lo personal es político. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Aquí en la bajada de línea dice que los expertos en género dicen que es perjudicial para la igualdad entre los sexos. Nunca hubo un conflicto por el fútbol. Las mujeres juegan bien al fútbol, tuvimos el mundial los otros días. Muchas mujeres gustan jugar al fútbol, otras no. Cuando somos niños jugamos a veces fútbol mixto y ahora sucede que es un motivo de conflicto entre los niños. Y la ideología de género siempre hace lo mismo. Te ofrece liberación, das vuelta a la página y viene siempre adjunta una nueva prohibición. Fíjense qué interesante este caso de México. También lo tenemos en Argentina, pero ya van a ver por qué les cuento el de México. Para evitar discriminación abren baños mixtos en las escuelas. Ahora hay un gran problema, claro, porque en México no hay ningún tipo de problema, entonces un problema de gravedad es que, pobres los chicos, están discriminados porque no tienen baños mixtos. Digo, un problema que no existió jamás. Digo, yo no soy tan grande tampoco. Tengo 30 años y nadie en mi época de colegio se hubiese cruzado por la cabeza pensar que estaba siendo discriminado porque estaba yendo a un baño que tenía la forma de un muñequito sin pollera y una nena iba a un baño con un muñequito con pollera. Y ahora es un problema social que tenemos que resolver. ¿Cómo? A través del baño mixto. Ahora bien, ¿por qué no les consultan a las mujeres? Si a la mujer le parece cómodo entrar al mismo baño con el hombre. No sé, digo ustedes, a las que están acá, ¿les interesaría la idea de meterse a un baño donde se te meten tipos atrás? Yo generalmente entiendo que no. Entiendo que es más para generar conflicto que otra cosa, porque además se expone a la mujer a riesgos innecesarios. Riesgos que cuando se consuman, nadie dice nada. Como por ejemplo este. Nadie dijo nada. Un trans de 18 años violó a una chica de 10 en uno de estos baños. Y nadie dijo absolutamente nada. Y al mismo tiempo, en México, por eso les hablaba de México, las feministas mexicanas están pidiendo que los vagones del metro, es decir, del subte, sean exclusivos para mujeres. Porque el hombre es un violador, el hombre es un macho, es un machista. Entonces queremos los vagones exclusivos para las mujeres. Pero a la hora de ir al baño vamos todos juntos, de la mano, ¿no? Fíjense la esquizofrenia social que representa todo esto. Esto es una agenda progresiva. Esto es una agenda progresiva. No tiene término. Se va radicalizando a medida que va dando los pasos. Yo doy un paso y no doy el siguiente paso hasta que no asenté bien esta pierna. Porque si quiero dar los dos pasos al mismo tiempo me voy a caer, básicamente. Esta gente opera así. Doy un paso, lo di fuerte, está ya sentado, ok, doy el que sigue. Está fuerte sobre el piso, doy el que sigue. Entonces, fíjense ustedes incluso para verlo aquí. Vamos a ver el tema aborto. El tema aborto empieza con las 3 causales. Sigue con el aborto hasta las 12 semanas. Después esas 12 semanas se amplían, digamos, a 24. Y después tenés el aborto irrestricto hasta el mes número 9, un minuto antes del parto, como por ejemplo ya ocurre en Nueva York. Eso es una agenda progresiva, por ejemplo. Otra agenda progresiva. Tuvimos la cuestión del orgullo homosexual, etc. Después pasó a ser LGBT. Después fue LGBTI, después fue LGBTIQ, después fue LGBTTQI, después fue LGBTTQI+, y ya le agregaron un más, porque si no iban a usar todo el abecedario entero, y son más de 112 géneros, hay que tener, lengua como para pronunciarlo, ¿no? Entonces, el más, ¿qué significa el más? La indeterminación sexual.
El más no tiene determinación lingüística, es todo aquello que se oponga al régimen de heterosexualidad obligatoria. Entonces, donde esta agenda más avanza, ya empezamos a ver casos como estos. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? Las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, la Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. Vieron que ellos son muy Greenpeace, entonces ese parcialmente es que la bestia te penetra a vos, pero vos no a la bestia para no hacerle daño a tu mascota, básicamente. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Ustedes dirán, no, bueno, esto es una exageración, no entiendo qué tiene que ver con lo que estamos hablando acá, que es la ideología de género. Tiene que ver todo con la ideología de género. ¿Por qué? Volvamos a la definición. La ideología de género tiene el efecto de desarraigar de la sexualidad su naturaleza y explicarla como si fuese mera cultura. Ocurre que aquello que nos pone límites objetivos en esta vida no es la cultura, sino la naturaleza, en la medida en que la cultura es lo que el hombre hace. Cultura viene de cultivo, viene de agricultura, es lo que el hombre hace. Naturaleza es de lo que el hombre es hecho. Lo que nos pone límites objetivos no es la cultura, es la naturaleza. La cultura te pone límites arbitrarios o convencionales. Vamos a poner un ejemplo para que quede esto más claro. Pensemos en un bien meramente cultural, un semáforo. Un semáforo es algo meramente cultural, ¿por qué? Porque no se cayó de un árbol, no nació de la panza de nadie, no salió de un huevo, no nació de la tierra. Lo hicimos nosotros. Y lo hicimos con 3 colores. Rojo, amarillo, verde. ¿Podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Sí. Claro, si fue una convención. Lo cultural suele ser convencional. Y si es convencional, es arbitrario. Entonces, ¿por qué habríamos de ponerle algún límite a cualquier tipo de orientación sexual si hemos llegado a concluir que la sexualidad se reduce a la cultura y la cultura por definición es convencionalidad? Además, voy más allá. Si yo en Argentina puedo decir, oigan, ¿saben qué? Yo no soy Agustín, yo soy Agustina, y por lo tanto ustedes quedan obligados por la ley de identidad de género a percibirme como Agustina y a financiarme por otra parte, pero ese es otro tema. ¿Qué me quita mañana no decir que además de Agustina yo tengo 6 años? Y ustedes dirán, no, bueno, acá estamos hablando sobre la sexualidad. No, no se confundan, estamos hablando sobre la identidad. Y la identidad se compone de distintas variables, algunas culturales, algunas naturales y algunas mixtas. ¿Por qué habría de ser más significativa la sexualidad que la edad? ¿Por qué si yo me puedo autopercibir como una mujer, no me puedo autopercibir como un niño? Sería la pregunta de fondo. ¿O qué son ustedes, niñofóbicos? ¿No me van a admitir? Ustedes pueden decir, ok, bueno, tiene cierta lógica, pero estas cosas no pasan. No, sí, ya están pasando en los países donde esta agenda evidentemente más va avanzando. Vamos a ver un caso, nos informa ABC, otro de los grandes diarios españoles. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI, porque él dice que se autopercibe como un hombre de 49, se siente más joven afortunadamente. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña, nos informa de un caso en Canadá. Ahora fíjense el problema, no es el pobre señor. Para ser francos, digamos, locos han habido siempre y los va a seguir habiendo siempre. En todo caso uno tiene que tratar de ayudarlos. El problema es el medio de comunicación. Ustedes miren lo que es ese titular, es vergonzoso. La increíble transformación, díganme ustedes, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? ¿Y se transformó en algo? No, no se transformó en nada. Es la misma persona, solamente que tiene, digamos, una autopercepción que no se corresponde con su propiedad. La verdad de la situación es la siguiente. Antes el señor con sus 7 hijos, y en las fotos de abajo, el señor ahora, tras su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Y qué hace con la foto del tutú? Está en una escuela donde evidentemente las niñas de 6 años van. El diario más importante de Chicago nos informa que un hombre que violó a 3 niñas ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y evidentemente vamos a empezar a ver esto cada vez con mayor frecuencia. Mucha cara de niño, fíjate que no tiene, pero bueno, ¿qué vale más, la autopercepción o la realidad objetiva? Es la pregunta de fondo. Independent, uno de los diarios más importantes de Gran Bretaña, titula así: pedofilia, una orientación sexual como la homosexualidad y como la heterosexualidad.
Y esto fue dicho además por un grupo de psicólogos al Parlamento canadiense hace no muchos meses. Lo que están empezando en estos países a poner de manifiesto es que la pedofilia es una orientación sexual como cualquier otra. En Alemania, ¿saben lo que son las charlas TEDx? Estas charlas espectaculares, muy bien filmadas, financiadas y distribuidas. Una polémica charla de TEDx en Alemania intentó normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. ¿Qué se decía en el fondo? Se decía, si vos sos un tipo que tenés 50 años y te excitas con una nena que tiene 5 o con un nene que tiene 7, no te preocupes, el amor es el amor. Vos tenés una orientación sexual natural que, bueno, es como la homosexualidad o como la heterosexualidad, y vivimos en el mundo de los 112 géneros. ¿Por qué no habríamos de contemplar tu caso también? La revista Cosmopolitan, la ubican, ¿no? Una revista generalmente para el público femenino. Una chica describe cómo es tener sexo con su padre, nos titula. La bajada de línea. La intensidad sexual no fue nada comparado como algo que hubiese tenido antes. Más o menos, se lo traduzco mientras lo voy viendo. Fue como ser amada por el padre que nunca tuve y por el padre que siempre quise al mismo tiempo. Tener relación sexual con su padre le generó esta sensación. Esto es una historia de amor que nos cuenta la revista Cosmopolitan. Lo pueden también confirmar con el tipo de imagen que nos ponen. Las imágenes son información pura. Y hay dos manitos amorosamente que se agarran la una a la otra. The New York Times, ¿conocen el diario? Uno de los diarios más importantes del mundo. Una nota de su edición se titula así: la pedofilia, un desorden, no un crimen. Fíjense el dibujo. El dibujo es información pura. ¿Por qué razón? Vamos a hacer el mismo experimento que hice hoy con los chicos. Digo, no suelo hacer esto cuando son las conferencias abiertas. Pero porque a veces a los chicos gusta más hacerlos trabajar de esta forma. Pero vamos a hacerlo igual, porque salió lindo hoy. A ver, díganme a alguien, que alguien me describa qué ve en el dibujo. Alguien que se anime. Vamos, algún valiente, lo que vea en el dibujo. ¿Cómo interpreta ese dibujo? Niños jugando. A ver, se fue. A ver. Lo que veo en el dibujo. Sí. Arriba veo una plaza, Sí. niños jugando. Bien. Y abajo veo un hombre que tiene algo encima, pero no capto qué es. No lo llegás a ver bien. No lo llevo bien, pero parece Bueno. que está muy preocupado por el rostro. Ok, le ves el rostro. Sí, el rostro del hombre se ve y está preocupado. ¿Ves algún otro rostro? ¿Otro rostro? No, ves ese rostro. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo? Tomo una más. Bueno, veo una plaza con niños y un adulto como acechando a su presa. Bien. Mira, vos sabés que lo que pasó hoy con los chicos fue impactante para mí, porque tuvimos 3 o 4 opiniones que iban bastante de la mano con las de ustedes, pero los chicos que hoy opinaban, ninguno mencionaba el fondo, que eran los niños. Lo que opinaban era siempre sobre la primera plana que uno ve al presunto pedófilo, que además está, como dijo allá el amigo, está retorcido del dolor, digamos, sufre, creo que fue la palabra que usó, está sufriendo. Hoy a la mañana no vimos porque los niños están en algo normal. Lo único que no era normal Sí, es el hombre. claro. Lo otro es algo normal, sales a la calle, a la plaza y es normal. ¿ves? Bien. No, a un hombre así. Bien, exactamente. O sea, el hombre no está en una situación normal, está retorcido del dolor, está como tapándose un poco la mitad de la cara, está llorando, está con dolor, está angustiado. Y lo que hoy pasaba con los jóvenes a la mañana es que nadie me mencionó en absoluto los chicos. Y cuando yo le pregunté allá al amigo que tomó en primer lugar el micrófono, ¿qué pensás o qué ves en los chicos? Me dijo nada, porque efectivamente no ves nada. Deducís que son chicos, ¿por qué? Porque están en una plaza y porque tienen pantalón corto. Son los dos indicadores que te dan a entender que son niños. Pero no tienen rostro, están completamente impersonalizados. Cuando uno no tiene rostro, no puede empatizar. Vos vas por la ruta y chocaste un perro. Y decís, ay,
choqué ese perro. Tenés dos opciones. O seguís, decís, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? Si paro acá me mato, qué sé yo. Sigue. Ahora, si vos parás y vas a ver el perro, cuando le mirás el rostro, el shock es multiplicado por 100 del shock que te agarró cuando lo chocaste al perro. ¿Por qué se piensan ustedes que se habla de la bolsa de células? ¿Por qué se piensan ustedes que se habla del parásito cuando se habla sobre el ser humano por nacer? Porque cosificándolo, más allá de eso, ¿por qué se piensan ustedes que no se permitía en el Senado ni en diputados poner videos de aborto? Se estaba discutiendo el aborto y estaba prohibido mostrar lo que era un aborto. Porque le íbamos a poner rostro a la víctima. Si uno le pone rostro, logra empatía. Acá, a propósito, el único que tiene rostro es el presunto pedófilo. Porque toda la nota está dirigida a que uno empatice con el pobre pedófilo que está sufriendo, etcétera, etcétera. En vez de decir, ok, esta persona es un riesgo social, se dice, no, bueno, cuidado, hay que, digamos, acompañar, etcétera. Cosa que es cierta, hay que ayudar a esta gente a que no delinca, básicamente. Pero no podemos tampoco generar un mensaje como este. Niños completamente impersonalizados y una empatía exacerbada respecto del potencial victimario. Fíjense hasta dónde llega todo esto. La organización Stop Show en Gran Bretaña está pidiendo repartir muñecas inflables con aspecto de niñas para los pedófilos. El Mundo de España nos informa que una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Cosa que no es cierta, una mujer de esa edad no puede tener un bebé, habrá alquilado un vientre, no lo sé, pero siempre esta información es toda confusa. Diario Clarín, fíjense, tenemos uno de nuestro diario. Diario Clarín, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. A ver, para quien no entienda muy bien de qué se trata todo esto, esta señora que ustedes ven acá es Carol y este pedazo de pared es su esposo. Según lo que uno interpreta de esta noticia. Claro, a ver, primero que nada, esto no es información, esto es basura. Primero que nada, esto no es una noticia, esto es amarillismo berreta, nada más. Ahora bien, si esto fuese realmente información, que no lo es, por lo menos titularlo bien. ¿Cuál sería un título apropiado? Extraña patología psiquiátrica X lleva a una mujer a pensar que se ha casado con un pedazo de pared, que tiene sexo mental con este pedazo de pared. O sea, titularlo de una forma que sea acorde con la realidad, porque eso no es un matrimonio y eso no es sexo tampoco. Ahora bien, cuando uno lee la nota, y yo los invito a que ustedes la busquen por internet y la lean, acá te dicen, cuidado, no te vayas a creer que esto es un problema mental. Esto es una orientación sexual. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Ahí estaba. Objetofilia. Entonces, Carol, en verdad no es pobre mujer que hay que ayudarla porque tiene un problema mental, sino que tiene una orientación sexual distinta de la nuestra que se llama objetofilia. Y ustedes que se rieron recién porque son malos, de Carol, ¿qué son? Objetofóbicos, evidentemente. Cuando la fobia, si es una enfermedad mental, que está clasificada en los manuales de psiquiatría, el último es el DSM-5, no existe la objetofobia, pero digo, ya te están patologizando tu discurso. Bueno, alguna otra perversión media rara, ella me hace feliz y la amo, joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Esto es una historia romántica, esto es una boda, esto va a ser una familia. Vamos a otra táctica más. Están violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Elegir la educación de tu hijo es un derecho humano consagrado en la Constitución a partir del año 94, desde que adoptamos una serie de pactos internacionales con carácter constitucional. En esos pactos internacionales se reconoce que el padre de familia es el que tiene la soberanía respecto de la educación y los valores que su hijo va a recibir. Y el Estado hoy está reformando en este mismo momento la Ley de Educación Sexual Integral. Viene la reforma en los próximos meses. Esa reforma prevé una serie de modificaciones que no la voy a explicar taxativamente, pero se los comento rápidamente. Lo que van a hacer básicamente es quitar la posibilidad de que las escuelas adecúen los programas de educación sexual integral respecto de su ideario institucional.
Por lo tanto, todas las escuelas de la República Argentina van a enseñar exactamente lo mismo de educación sexual. Con lo cual, ¿qué poder de elección le queda al padre? Ninguno. Cuando tu elección se reduce a 1 es porque no tenés elección. No va a haber ninguna elección, todos los colegios laicos, religiosos, públicos o privados van a dar exactamente la misma educación sexual integral basada en la llamada perspectiva de género, que no es otra cosa que la ideología de género, que ya está por otra parte en los manuales que hoy se están utilizando en las escuelas. Por ejemplo, esto es parte de un manual de un cuadernillo que se utiliza en Córdoba, de la UPC, que plantea un ejercicio en el marco de la educación sexual integral que se llama el género opuesto. Se los leo. Dice así, dura 30 minutos. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, tu hijo se llama Carlos, tiene 10 años y le gustan las chicas. Durante media hora en el colegio va a tener que ponerse un nombre que no es el suyo, una edad que no es la suya y una orientación sexual que no es la suya. Por ejemplo, se llamará Juana y será una chica lesbiana de 45 años que caminará por el aula y se encontrará con su mejor amigo, qué sé yo, Estefano, que ahora se llama Marta y es una chica trans de 28, y van a hablar sobre experiencias que no han vivido, sobre sensaciones que no han tenido jamás, para cumplir con un ejercicio que redunda finalmente en la reflexión de los prejuicios contra las personas LGBT. ¿Qué aprendió de sexualidad? Nada. ¿Qué aprendió de prevención de enfermedades vinculadas al orden de lo sexual, las ETS? Nada. ¿Qué aprendió de cómo evitar embarazos que no se desean? Nada. Lo único que aprendió es que víctimas LGBT y nosotros tenemos que jugar esta cuestión de los roles que a mucha gente, por supuesto, termina confundiendo. ¿Esto de dónde sale? Del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Por ejemplo, y estos son datos de las páginas oficiales del Ministerio de Educación. La propuesta de la educación sexual integral para el nivel inicial te dice en el último párrafo que apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. O sea, vos mandás a tu hijo a un jardín de infantes para que le enseñen educación sexual integral con 5 años, apuntando a desnaturalizar la forma en que tu niño es niño o que tu niña es niña. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en Tierra del Fuego, por ejemplo, ya hay jardines de infantes que lo hacen así. Están disfrazando a los nenitos de nenas, los maquillan, les ponen accesorios típicamente femeninos como collares, pulseras, anillos, etc. Estos tweets hay a rolete en esa red.